Ahí lo puse. Ah, ¿sabes qué? Espérate. Esperen un minuto, Esperen, denme un segundo. Salí, por favor. A ver. No, prepara el té. Ah. A ver, espérenme un segundo, Ay, ay, ay. Ahí. ¿Usted agarró la llave de la puerta lateral? Ah, sí. Perfecto. Ahora sí. A ver, ahora sí te escucho, porque tenía una musiquita acá de fondo y por ahí que no la estaba escuchando. A ver. Alguno hábleme. A ver. Hola. Ah, ahora sí. Hola. Era yo, no eras vos. Era yo. Bueno, así que Lucho, que no sos Lucho, que me generaste intriga. Soy Beatriz LM. Ah, Beatriz, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Pero mirá qué diferente, qué distintos que nos vemos, ¿no? O sea, algo parecido, pero no digo, no debe, no sé quién es en realidad. Así que bueno, bien, buenísimo. Bueno, sí, y si lo estoy grabando, etcétera. Bueno, perfecto. Bueno, si les parece entonces, vamos a empezar con este tema, que es el diseño de sistemas de resolución de conflictos en las empresas, en realidad en las empresas o en las organizaciones, ¿verdad? ¿Me están viendo bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a iniciar entonces. Lo único que les pido es que pongan sus Sí, pero le voy a pedir la pava ya. sus micrófonos en mute, así no entorpece todo lo que les voy a contar y nos podemos escuchar bien. Y lo otro que también les voy a pedir es que que yo voy avanzando con la explicación, si ustedes tienen alguna pregunta, quieren intervenir con algo, sacan el mute y nada, hablar y listo. Y ahí están la pregunta, ¿sí? Como para que sea ordenado. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos al tema. Pero siguen con los micrófonos abiertos. Les pido que cierren los micrófonos, ¿sí? Porque hay alguien que está ahí con mucha interferencia. Ok, bueno. Todos sabemos que el trabajo empresarial requiere de una negociación continua. ¿Puede ser que cierren los micrófonos? Se los pido porfis. ¿Puede ser? Ok. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, todos sabemos que el trabajo empresarial, una de las cosas que requiere es de una continua negociación, o sea, los empresarios y los integrantes de una organización, especialmente los mandos medios, siempre están obligados como a balancear prioridades, a seleccionar opciones y después, obviamente, llevarlas a la práctica, ¿no es cierto? Pero, además de todo esto, por supuesto que hay algunos factores como que le meten presión a esta negociación o a esta toma de decisiones, como son el tiempo y también que esas decisiones sean efectivas, ¿no es cierto? Entonces, las tareas del día a día se llevan adelante, se ejecutan a través de una variada, podríamos decir, red de relaciones. En esa red de relaciones existen reglas, pero no todas las reglas son formales, algunas son informales, por ejemplo, la regla de quién habla con quién reporta a quién, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Entonces, a partir de esa dinámica, surgen diferentes alineamientos, diferentes órdenes, y evidentemente toda esta dinámica obviamente da lugar a conflictos, ¿cierto? Pero
el tema es que si hablamos de sistemas de resolución de conflictos en la empresa, tenemos que acostumbrarnos a ver al conflicto como algo útil, no como algo nefasto, no como algo malo, sino más bien verlo como una oportunidad para cambiar, para mejor, para beneficiarnos y para salir fortalecidos de ese conflicto, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que estamos en una nueva era en la que las maneras de resolver los conflictos en las organizaciones, ya podemos decir que son obsoletas, ya son viejas, y sobre llovido mojado hay otras que son peores, porque muchas veces lo que se hace es no resolver, es decir, ocultar, ¿no es cierto? Con la consecuente carga de frustración que trae el no abordar los conflictos que sabemos que son inevitables en el marco de algo tan dinámico como es la convivencia diaria en una organización. Entonces, estas nuevas formas de resolver conflictos van dejando atrás todas esas otras formas inefectivas de solucionar disputas. Entonces, los métodos de resolución alternativa, lo que podemos decir es que están avanzando en todos los ámbitos. Avanzando para transformarse de métodos alternativos a métodos adecuados en la resolución de conflictos empresarios específicamente, lo cual incluye los conflictos que llamamos intraempresa. ¿Por qué? Porque en la percepción de los empresarios, los abordajes tradicionales de la forma de resolver conflictos no funcionan como deberían o directamente no son acordes al conflicto que estamos tratando, del que se trate. Imagínense un conflicto, no sé, de comunicación entre dos gerentes. ¿Llamaríamos a un abogado para resolver eso? No, o sea, sería altamente inadecuado. Entonces, como digo, o no son acordes al conflicto, o no son acordes a la meta de la compañía, o no son adecuados para las personas que están en conflicto. Entonces, en la actualidad, el foco se pone en mantener las relaciones empresariales. Y ese manejo, ese objetivo, ese querer mantener las relaciones empresariales, requiere de un abordaje que sea más holístico, es decir, un abordaje que incluya los intereses de las partes, que incluya mejoras en la comunicación, que incluya el desarrollo de competencias emocionales, y todo eso y mucho más lo brinda la mediación. Pero aclaremos algo, este foco no tiene solamente como interés que las partes se entiendan mejor y etcétera, sino que el foco en realidad es mejoras en la productividad, podríamos decir. ¿Por qué? Porque ya tenemos estudios, ya tenemos estadísticas que lo que indican es que al resolver las disputas, los conflictos de una manera más ágil, más rápida, menos costosa, basada en los genuinos intereses de las partes, lo que se hace es maximizar la satisfacción y de esa manera se aumenta la productividad. ¿Por qué? Porque se beneficia el clima laboral. Bueno, de manera tal que los equipos que se autodirigen lo que logran es metas más altas, que con la forma de resolver antigua, digamos, la forma de resolución antigua sería la jerárquica, no se logra. ¿Por qué? Porque al ser equipos que se autodirigen, se vuelven más responsables. Entonces, se vuelven más responsables de la cuestión específica a resolver. ¿Por qué? Porque pueden enfocar el problema con mayor nitidez, porque son los que están participando del problema. Es decir, se busca con el diseño de sistemas de resolución de conflictos empresariales dejar atrás la resolución jerárquica y avanzar hacia un sistema mucho más democrático basado en el empowerment. Es decir, un nuevo sistema que esté basado en otra premisa,
¿Y cuál es esa premisa? Si no trabajas para encontrar soluciones, entonces no va a haber solución. Y por supuesto que cuando el tema a tratar dentro de la empresa como conflicto son los desequilibrios de poder, entonces es crucial, es sumamente importante que se hayan implementado estrategias claras, o sea, que sean claros los pasos a seguir para que se cree un ambiente de credibilidad y que estos métodos sean sostenidos en el tiempo, que se sostengan en el tiempo, que sean sustentables, ¿no es cierto? Pero aquí también viene algo sumamente interesante. Cuando se diseña un sistema de resolución de conflictos empresarial, no se busca solamente resolver, sino que el objetivo también está en prevenir. Y como dije anteriormente, entonces lo que se busca es el empowerment, es decir, fortalecer a los individuos, a los integrantes de la empresa, para consolidar su responsabilidad, su autonomía y su capacidad de gestión. Y todo esto se sustenta en una sola idea, y esa idea es que todos tienen la responsabilidad de resolver problemas a tiempo, sin ocultarlos, y por supuesto sin pretender que no pasa nada, porque ese, como dije, es otro de los recursos que no sirven para nada, ¿no? Todo esto va en línea con una nueva visión de gerenciamiento, o sea, esta nueva visión en la cual ya no se supervisa al modo clásico, sino que lo que se busca justamente es que los equipos de trabajo desarrollen empowerment, vuelvo con lo mismo, que puedan realizar solos sus actividades diarias. Entonces, nosotros podemos poner en paralelo dos sistemas. Entre los especialistas en cambio y desarrollo organizacional y los especialistas en diseño de sistemas de resolución de conflictos empresariales. ¿Por qué? Porque ambos lo que buscan es gestionar los cambios, pero ¿de qué manera? De la manera más eficiente, descubriendo cuál es la necesidad de ese cambio para poder ejecutarlo, para poder realizarlo de la manera más duradera posible, ¿no es cierto? Por lo tanto, las construcciones de estructuras para resolver conflictos organizacionales se basan en la teoría y la práctica del desarrollo organizacional, pero especialmente en la visión sistémica. Entonces, cuando se combinan estos dos principios, los principios del desarrollo organizacional con los principios del diseño de manejo de conflictos, entonces se presenta un trabajo muchísimo más completo y efectivo luego en la práctica para administrar los conflictos. Y cuando no se combinan, cuando solamente se apunta a diseñar un sistema de resolución de conflictos que se olvida de todos los elementos del desarrollo organizacional, bueno, lo más frecuente es que fracase. ¿Que fracase por qué? Porque un sistema de resolución de disputas empresariales que no toma en cuenta la cultura organizacional, los valores, los procesos, el cumplimiento de objetivos, el liderazgo, las relaciones internas entre las diferentes áreas y externas con los proveedores, ¿qué pasa? No se sostiene en el tiempo, es decir, no logra ser un diseño sustentable. Entonces podemos decir que un sistema de resolución de conflictos empresariales es eficiente cuando cuenta con los procedimientos que le permitan actuar, por un lado como factor de prevención y por otro lado como factor de resolución con la mayor rapidez y el menor costo posible, sustentado, digamos, sobre la base del principio de subsidiariedad. ¿Y qué nos dice el principio de subsidiariedad? Nos dice que las cuestiones problemáticas deben ser abordadas en el nivel más bajo, en el nivel donde se iniciaron. En la mayor medida posible tiene que haber descentralización, y al más alto nivel solo se van a tratar aquellos conflictos que sea absolutamente necesario. Es decir,
que si extrapolamos este principio a la sociedad en general, el más alto nivel podríamos decir que es el sistema judicial, que recibe las causas cuando previamente se intentó resolverlas de otra manera y acá voy a admitir otra persona, ahí está, y otra persona. Bueno, se intentó resolverlo de otra manera y no funcionó. Entonces, esto mismo es lo que ocurre en el ámbito empresario, en el cual lo primero que debe intentarse, o sea, primero el diseño, pero ¿para qué el diseño de este sistema o de estos sistemas? Para prevenir de manera temprana y resolver, en el caso de que escale a resolver, de manera amigable. ¿Para qué? Para que no siga escalando a niveles mayores y, obviamente, que si escala este conflicto en la empresa a niveles mayores, a lo que va a afectar es a la productividad. Bueno, si bien en las últimas décadas podríamos decir que cada vez estamos asistiendo, digamos, a la expansión, al apogeo de los métodos de resolución de conflictos en todos los ámbitos, el futuro es el diseño de sistemas de resolución de conflictos en las organizaciones. ¿Por qué? Porque es como llevar a la mediación a su más alta expresión, a su más alto nivel. ¿Por qué? Porque este diseño incluye en los protocolos tanto la prevención como el abordaje del conflicto en concreto. Entonces, esta aproximación al conflicto lo que le permite a la organización es aplicar dos herramientas. La primera, la resolución preventiva, y la segunda, cláusulas preconflicto. Entonces, el propósito de estos dos instrumentos es que se puedan activar mecanismos de respuesta, pero metodológicos, digamos, con un método bien claro, ante la aparición de disputas, que obviamente que es mucho más fácil abordar y dirimir las diferencias cuando están latentes, que no cuando el conflicto ya es manifiesto, ¿verdad? Eso es casi obvio. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien hasta acá? Están como muy silenciosos. ¿Quieren decir algo? ¿Quieren preguntarme algo? ¿No? Bueno, sigo entonces. Ah, vos, acá querés levantar la mano. Ada, dime, Ada. Gabriela, después vas a dar algunos ejemplos prácticos de cómo prevenir o ponernos más en territorio y cómo resolver para... Esperá, primero les voy a terminar de explicar a grandes rasgos cómo haríamos para diseñar un sistema de resolución de conflictos en la empresa. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta? Obviamente no, para hacerles todo un plan completo de cómo se hace un diseño, no es un webinar, eso es como para que ustedes entiendan por dónde vamos y a dónde va la mediación y qué es lo más nuevo que hay en mediación y cómo podríamos llevarlo adelante, y ya tenemos muchas experiencias. A nivel internacional es algo que ya está instalado, pero para nosotros es algo sumamente nuevo, ¿no es cierto? Entonces, que también está relacionado con otro tema que no vamos a tratar hoy, que es el moving, pero que se puede incluir dentro de los protocolos de prevención. Eso estaría buenísimo. De hecho, lo planteamos en la diplomatura en moving, y fíjense que cuando yo digo que este tema es como transversal a todos los estudios que nosotros podemos hacer dentro de nuestra institución, ¿es por qué? Porque en realidad el que diseña un sistema de resolución de conflictos en una empresa es un consultor. Este consultor tiene que tener herramientas de liderazgo, como dije hace un rato, tiene que tener herramientas de gestión organizacional, y también tiene que tener conocimientos de resolución de conflictos, porque no puede tener solamente una cosa o la otra, porque si no el diseño del sistema se va a caer, porque yo no voy a diseñar voy a diseñar con. O sea, yo diseño algo con la cultura de esa empresa, no es un enlatado, o sea, no es algo que yo diseño y se lo
no sé, lo puedo utilizar en cualquier empresa, en cualquier ámbito, porque además de todo, al entender la cultura organizacional, lo primero que entiendo es que hay muchos tipos de empresas. No es lo mismo una pyme, no es lo mismo una empresa familiar, no es lo mismo una empresa que tiene 100 empleados a una que tiene 10 empleados. En todas se puede implementar los métodos, pero no siempre es el mismo método, ¿comprenden? Esa es la diferencia. Pero no es tan largo, en realidad esta es una aproximación al tema, quiero dejarles como una curiosidad, más que nada mi intención es despertar en ustedes la curiosidad por saber más de todo esto, de saber más de mediación empresarial y de todo lo que se puede hacer nuevo, porque siempre estábamos hablando, ¿no?, qué sé yo, de lo civil, comercial, pero en realidad podemos llevar la resolución de conflictos a todos los ámbitos. El tema es cómo hacerlo. De alguna manera, si hablamos de diseño de sistemas de resolución de conflictos, podríamos decir no solamente en las empresas, sino en cualquier tipo de organización, porque esto mismo lo podemos llevar a las escuelas, lo podríamos llevar a, no sé, a cualquier otro tipo de organización, a una empresa estatal, qué sé yo, no necesariamente tiene que ser una pyme o una empresa privada. Pero lo que digo es entender, o sea, esto sería a nivel teórico. Después lo que vos me preguntás es, o lo que yo entendí, vamos a ver lo que les enseñé ayer, lo que yo entendí de tu pregunta es, bueno, pero esto ¿cómo se hace en la práctica? Bueno, hoy no vamos a aprender cómo se hace en la práctica. Si les interesa el cómo se hace, una manera de hacerlo, la pueden encontrar en la página de AMI. Porque en la página de AMI, si ustedes ingresan y ven mediación empresarial, y ahí ven el protocolo nuestro. Pero eso no quiere decir que se hace así en todos lados, porque en realidad ese es un protocolo para una asociación como la nuestra que brinda el servicio de mediación empresarial, pero otra cosa es diseñar un protocolo para una empresa en particular. ¿Ven la diferencia? O sea, AMI sería como una asociación que implementa el sistema de resolución de conflictos para otras empresas, como un tercerizado, se lo digo así, como un tercerizado. Pero la empresa misma podría diseñar su propio sistema de gestión de conflictos, podría como un programa propio, lo cual sería todavía mucho más efectivo, porque entonces ahí tomarían en cuenta lo que les dije antes, o sea, una cantidad de temas de desarrollo organizacional que un tercerizado no tiene en cuenta porque no está diseñando nada a medida. Uno es un diseño a medida y el otro es un protocolo que puede utilizar cualquiera. Sería como algo así. No sé si respondí. ¿Respondí? Ada. Bueno, very good. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tipo es en el ámbito empresario? ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a hacer algunas preguntas a ver si las resolvemos entre todos. ¿Qué les parece a ustedes que se podría incluir para ser resuelto a través de un diseño de gestión de resolución de conflictos? Todos los conflictos empresariales, algunos, ¿cuáles les parece que podrían ser resueltos a partir de un diseño de sistemas de resolución de conflictos? Chan, 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 chan. Ahora que les tiro la pelota a ustedes, no quieren contestar. Quieren que hable yo sola. ¿Cómo es esto? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿qué sería lo más adecuado? Lo más adecuado serían aquellos conflictos que el empresario no tiene o sea, no quiere que escalen para que se haga por ejemplo, un juicio, ¿no es cierto? Yo creo que pueden ser todos los conflictos. Sí, no sé, no me animo a decir todos, pero yo les voy a dar como un marco, ¿sí? Para que tengamos así como claro, tenemos como 3 grandes grupos.
lo que llamamos conflictos contractuales, que pueden ser de contratos nacionales o internacionales, pueden ser contratos societarios, comerciales, fusiones, seguros, patentes, marítimos, qué sé yo, concursos, no sé, todo lo que a ustedes se les ocurra de contratos, contractuales, nacionales e internacionales. Después los más adecuados son los conflictos interáreas, o sea, los conflictos internos de la empresa. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que los más adecuados serán los conflictos internos? Los conflictos que hay entre las propias, no sé, las propias unidades, no iba a decir unidades de negocios, las propias O áreas. departamentos. Ajá. Departamentos, áreas. Porque ahí, ¿qué tipo de conflicto hay entre las áreas? ¿Qué tipo de conflicto? Profe, O sea, Sí. realmente me parece de comunicación, ¿no? De Exactamente. interpretación. Exactamente. Voy a admitir a otra persona más. Ahí está, otra y otra. Sí, sí, dime. Sí, te escucho, Héctor. ¿Qué tal? Bueno, no, hablaba mal el micrófono, quería comentarles sobre justamente que hablaba entre los departamentos. Yo Sí. trabajo en un lugar que es en tránsito, y por ahí tránsito y educación vial, y por ahí hay conflictos en departamento como planeamiento. Entonces, por ahí planeamiento dice algo y el departamento dice otra cosa, y no se ponen de acuerdo por una calle que tenga igual jerarquía. Entonces ahí entra ese conflicto entre directores, ¿no? Y conocimiento de la vía pública. Claro, perfecto. Bueno, esos son conflictos interáreas, pero pueden ser en esa empresa, en cualquier empresa hay conflictos interáreas, conflictos entre diferentes mandos medios de diferentes áreas, qué sé yo, uno de marketing, el otro de ventas, diferentes criterios, diferentes, o simplemente problemas, como decía recién acá, acá que no estoy leyendo tu nombre, a ver. Tu nombre es Virginia, como decía Virginia, simplemente problemas de comunicación, porque bueno, ya sabemos que comunicación es muy complejo el tema de comunicación, porque uno puede creer que está siendo muy claro, que está diciendo las cosas muy bien, que está siendo, no sé, muy específico, y resulta que el interlocutor, nada que ver, entendió nada que ver con... Pero eso pasa ¿por qué? Por nosotros que estamos estudiando también comunicación dentro de cada uno de los estudios que hacemos, uno de los temazos es comunicación, sabemos que la comunicación en sí es un proceso muy complejo para transmitir ideas, para lograr coordinar acciones con un otro, y que depende de una cantidad de cosas tan finitas, podríamos decir, tan sutiles, que basta que alguna de ellas no se dé para que se interrumpa la comunicación. Entonces, conflicto, hay que entender esto, miren, el conflicto, y sobre todo ahora que estamos acá en el ámbito, hablando en el ámbito empresario, el conflicto es inevitable. O sea, basta que haya dos personas que piensen diferente, el conflicto es inevitable. Entonces, si vos por cada conflicto te vas a rasgar la vestidura o querés, no sé, imponerte al otro o lo que fuera, o querés resolver de una manera jerárquica, y bueno, vas a vivir confrontando. O sea, lo que estamos diciendo es que no es la confrontación ni la resolución jerárquica la solución, y mucho menos el ocultamiento, mucho menos el pretender que no pasa nada. Porque ¿qué pasa cuando uno pretende, uno de los axiomas de Václavic, ¿se lo acuerdan? ¿Qué pasa cuando uno pretende que no pasa nada? O sea, uno sabe que hay un conflicto, porque hay un choque de intereses, pero pretende hacer como que no pasa nada. Quien sabe deja de hablar, quien sabe hace silencio, quien sabe no dice nada. ¿Se resuelven las cosas de esa manera? No, no se resuelven, al contrario, se generan sospechas, se genera radio pasillo en la empresa, se generan rumores, se generan malos entendidos. Es decir, que sí o sí, si queremos ir a la empresa siglo XXI, si queremos dar este paso de calidad, es decir, este cambio, esta transformación, uno de los elementos fundamentales es tratar el conflicto, porque el conflicto en la empresa vendría a ser como una papa caliente, nadie la quiere tener.
O sea, nadie quiere hacerse cargo del conflicto, porque lo ven como algo dramático, algo terrible. Es como que, bueno, si yo tomo esto, puede ser como una bomba atómica que va a explotar y no sé qué repercusiones puede tener. Entonces todos se quieren hacer los desentendidos y por detrás hablan del tema, ¿no? ¿No les parece a ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes en su propio trabajo, en su propia empresa? Lo mismo que está contando Héctor, pero de frente nadie dice nada. Por ¿Y eso, por qué? profe, Sí, sí. por eso es bueno generar el conflicto a veces entonces. Bueno, no sé si generarlo. Generarlo, No sé pero si después de generarlo. resolución, ¿no? Claro, ahí está. Lo que sí hay que generar son soluciones. O sea, quizás no pondría la palabra generarlo porque te catalogarían de conflictivo. Lo que sí pondría la palabra de ponerlo a la luz, o sea, no ocultarlo. Acá sí hay un problema, o sea, blanquear las cosas, ponerlas a la luz. Mira, acá sí hay un problema. El problema es este, pero no pasa nada, no es dramático, no es que nadie va a morir, no es dramático si nosotros no lo vemos como algo dramático, porque en realidad la visión de generar un sistema o diseñar un sistema de resolución de conflictos empresariales es para poner luz sobre lo que estaba oculto, pero además para cambiar el foco, en vez de buscar culpables, buscar soluciones. El foco está puesto en la solución. En realidad es dejar de ver el conflicto como algo terrible para pasar a verlo como una oportunidad de cambio. El conflicto en la empresa es una oportunidad de cambio, pero hay que verlo así, porque si uno no, y bueno, para eso eso es uno de los objetivos del diseño de estos sistemas en la empresa, para dejar de ver el conflicto como algo terrible y verlo como una oportunidad de cambiar algo, obviamente de cambiar algo para mejor, ¿no? De cambiar algo para obtener un beneficio, algo que no se tiene en este momento. Pero yo no diría generarlo el conflicto, porque no, mejor no generemos conflictos. En todo caso, generemos soluciones. Pensemos soluciones que cuando pongamos o hagamos evidente ese conflicto que quizás está latente y a través mío lo pongo evidente, pero tengo una solución. O sea, traigo también una solución. Es decir, me hago responsable, ese famoso empowerment del que les estaba hablando hace un momento. No es un tirar culpa, no es un querer, no sé, lavarme las manos, pasarle la pelota a los demás. Yo lo veo, pero me hago responsable, aporto algo, aporto una solución. Entonces no me podés decir que soy conflictiva o conflictivo. En todo caso no te gustó mi solución, en todo caso podremos discutir sobre las soluciones, pero la discusión ya es diferente, ¿ven? Es una discusión sobre soluciones, es una discusión creativa. No tenemos que tener miedo, cuando digo discusión, quiero decir intercambio de ideas, que tenemos ideas diferentes, y están bienvenidísimas en la empresa las ideas distintas, pero enfocadas, el foco cambió, ¿entienden? ¿Ven la diferencia? O sea, es que dejamos de poner la luz en buscar un culpable para poner la luz en propongo soluciones, proponer soluciones. A eso tendemos, a eso tienden los sistemas estos. Entonces, ahora cuando avancemos un poquito más en la explicación, les va a quedar súper claro. Bueno, hablábamos de los diferentes tipos de conflictos que podemos abordar. Como ven, es sumamente amplio, porque por un lado Beatriz decía todos, yo no sé si serán todos, pero sí sé que estos tres grupos son los tres grandes grupos que podemos abordar de manera muy efectiva dentro de la empresa diseñando un sistema. Estos son perfectamente adecuados, ¿no es cierto? Y los más adecuados son esas disputas, esos problemas comunicacionales que no tendrían ningún recorrido en un ámbito, digamos, judicial, no tendrían ningún recorrido, pero que son, sin embargo, los que más molestan y los que más daño hacen y los que más generan el mal clima laboral. ¿Se dan cuenta? Entonces, por un lado, son como diríamos, los más importantes a resolver, y
por el otro lado, si no tenemos un sistema de resolución adecuada, quedan sin resolver. Por eso son los que se esconden. Porque no hay otra, es como que no se encuentra otra vía para poder resolverlo. Entonces dice la gente, ¿para qué voy a hablar de esto? ¿Y a quién se lo voy a decir? Si no, acá a nadie le importa esto, nadie me pregunta nada. Esos comentarios se escuchan. Bueno, no sé ustedes en las empresas de ustedes si lo escucharán, pero es algo muy común, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿y qué rol, cuál es el rol que tiene el mediador en el ámbito empresarial? Bueno, fundamentalmente, ¿hola? Perdón, Sí. no, una disculpa, es que siento que me faltó uno de los tipos de conflictos. Quedamos contractuales, interáreas, y me faltó el Perdón, tercero. sí, tenés razón, gracias. Entre empresas, o sea, empresa y proveedor. ¿Sí? No vi quién es el que me preguntó. Virginia, ¿fuiste vos que me preguntaste? Perfecto. Sí, Entre sí. empresas. Bueno, las empresas necesitan para poder hacer lo que hagan, servicios o productos, necesitan proveedores de otras empresas. Y muchas veces se generan conflictos entre empresas, ¿no es cierto? Con proveedores. Bueno, ahí también, perfectamente, porque yo muchas veces, como empresaria, quiero mantener la relación como, no porque tuve un conflicto quiere decir que no quiero ver más a mi proveedor. Quizás fue un malentendido o quizás a mí me interesa mantenerlo por el motivo que fuera, y son las más de las veces las que quiero mantener la relación comercial, porque hay que entender también cómo funciona la empresa. Cuando sobre todo una pyme, cuando una empresa pyme logra tener una red de proveedores confiable, la quiere mantener, o sea, no quiere perderla, porque eso le facilita el trabajo. Es también complicado salir a buscar nuevos proveedores, pero no siempre la relación con el proveedor es tan, no sé, tan directa y a veces se traba, ¿no es cierto? Bueno, pero quiero igual mantenerla la relación por el motivo que fuera, qué sé yo, tengo un proveedor de, no sé, de diseño web o de lo que fuera de marketing, qué sé yo, y de repente tengo algún conflicto, alguna diferencia, y la verdad que ir a buscar otro proveedor cuando tengo una urgencia de presentar un trabajo, lo que fuera, me demanda tiempo, me demanda esfuerzo, me demanda una cantidad de cosas que no tengo ganas, y yo quiero mantener la relación. La más de las veces quiero mantener la relación, por eso que este método es adecuado. ¿Por qué? Porque es el que más funciona cuando me interesa mantener la relación, y por eso dentro de la empresa, o sea, los conflictos interárea, la gente quiere seguir trabajando. Por eso es el más adecuado, quieren continuar, ¿comprenden? Bueno, entonces, ¿y qué rol tiene el mediador dentro del ámbito de la empresa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería el rol? ¿Qué vendría a ser? Con todo lo que acabamos de decir, ¿no? Con todo lo que vamos descubriendo, ¿cuál sería el rol? Y facilitar la comunicación, aclarar, digamos, los puntos de las partes. Perfecto, ese es el rol. Ese es el rol. El mediador en la empresa es un facilitador de la comunicación y de la buena negociación, porque es una negociación basada en interés, es decir, no va a actuar como juez, no va a actuar como psicólogo, no va a actuar como abogado, no. El poder de decisión queda siempre en manos de las partes. El mediador ayuda a las partes a identificar las cuestiones en las cuales discrepan, en las cuales tienen diferencias de opinión, diferencias de criterio, mala comunicación, a descubrir cuáles son las necesidades ocultas y, por supuesto, a generar soluciones y a tomar decisiones bien informadas, ¿no es cierto? Bueno, y ahora lo que viene es lo que me preguntaba Ada recién, o sea, de lo que les quiero dejar como tip es, ok, hasta acá descubrimos el qué es un sistema de diseño de resolución de conflictos empresariales, pero ¿y cómo se hace? Wow, ¿quieren saber cómo se hace? Muy bien, entonces vamos a ir al cómo, que repito, son algunos tips, porque
Les pongo para que tener una idea, una idea de cómo hacer. Bueno, las etapas para diseñar son 4. La primera la llamamos diagnóstico o auditoría. La segunda la llamamos de diseño. La tercera es de publicidad, difusión y o / capacitación. Y la cuarta es la implementación propiamente dicha. Entonces, como les dije hace un momento, se diseña con los destinatarios, no se diseña para, se diseña con. Entonces, este diseño, la cuestión es que tiene un propósito. Y ese propósito, ese para qué, tiene que ser explícito, pero explícito no solamente para los que contrataron el diseño, o sea, no solamente para los directivos o los dueños de la empresa, según sea el caso, sino para toda la organización. Es decir, tiene que demostrar claramente cuáles son los beneficios. Y la empresa que solicite este tipo de diseños tiene que pensar también en esta etapa previa, digamos, en el diagnóstico, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál sería el resultado que espera obtener con la implementación de este sistema? ¿Por qué? Además, hay otra complejidad. A veces cuando se contrata para diseñar un sistema de resolución de conflictos, no es para toda la empresa, sino solamente para un sector. Entonces hay que tomar en cuenta que ese sector no es un sector aislado, porque es un sector que está inmerso en una totalidad que es la empresa, ¿no es cierto? En un sistema mayor que es la empresa. Por eso es que cada cliente, ya vamos advirtiendo, cada cliente es distinto, porque los objetivos son diferentes, y el sistema que vamos a diseñar va a depender de muchísimos factores, pero fundamentalmente los objetivos, los destinatarios, el ámbito de aplicación, el área que lo va a llevar adelante, los recursos que se le va a asignar, y etcétera, etcétera. Entonces, diseñar un sistema de resolución de conflictos empresariales, ¿qué implica? Implica ver a la organización como un sistema. Pero hoy en día es un sistema muy particular, porque es un sistema abierto, es decir, como un conjunto de partes relacionadas entre sí. Entonces, todo diseño de y en organizaciones transcurre en un marco de interacciones, en el que existe una interdependencia y además los componentes no pueden separarse del todo. Y por otro lado, otra de las complejidades es que todo sistema tiene reglas, pero algunas de esas reglas son explícitas, otras son implícitas, algunas son formales, otras son informales, algunas son entendidas, otras son sobreentendidas, pero el caso es que cada sistema sería una especie de iceberg, del cual la estructura formal conocida por todos solamente refleja el 10, máximo el 20%, porque la mayor parte del sistema funciona oculto, o sea, no está a la vista. Y con esto se explican varios tipos de problemas que originan los conflictos en las empresas, radio pasillo, los chismes. ¿Por qué? Porque a través de eso se reemplaza a los canales formales de comunicación, y si a eso se le suma la falta de capacidad o falta de estructuras claras para la resolución de conflictos, obviamente los problemas escalan. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada cultura, o sea, cada empresa tiene una cultura, cada cultura organizacional resuelve en base a la parte oculta, no en base a la parte visible. Y bueno, y si se quiere modificar una cultura confrontativa, primero va a haber que hacer un buen diagnóstico, ¿no es cierto? Un buen diagnóstico de la realidad actual. Por eso que les decía que el primer paso es la auditoría. La auditoría, que forma parte del diagnóstico, ¿en qué consiste? O sea, ¿para qué la auditoría? ¿Para qué este diagnóstico? Porque es fundamental entender a la organización, entender sus valores vigentes, entender los valores
actuales, reales, versus los valores que declara, ¿no? Porque una cosa es lo que se hace, otra cosa es lo que se dice. Entender si hay alguien que informalmente está actuando como ese facilitador de la comunicación, entender si en realidad la cultura refleja que se hace, digamos, oídos sordos a las quejas, que no se resuelve de ninguna manera, que todo se pone debajo de la alfombra. Es decir, en esta auditoría, el experto en diseño lo que tiene que hacer es rastrear el origen de los conflictos, o sea, las causas. Pero no solamente para ver lo que funciona mal, en realidad también para ver lo que sí funciona, porque seguramente que hay cosas que funcionan bien. Entonces, para esto, ¿qué va a hacer? Va a escuchar a todos los niveles de la empresa, no solamente a los directivos. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ir haciendo es crear un espíritu de colaboración, tiene que llevar a las personas a participar del proyecto, o sea, a opinar sobre el proyecto, tiene que escuchar las expectativas de las personas. ¿Por qué? Porque ellos son los que mejor conocen la cultura de su propia empresa, ellos son los que saben realmente cómo se están comunicando ahora, ellos son los que saben qué tipo de relaciones tienen, ellos son los que saben cómo manejan los procesos de cambio. Entonces, hay que aclarar algo importante. Que creo que un poquito lo pasé por encima, pero lo vuelvo a decir ahora, el diseñador de sistemas de resolución de conflictos empresariales es un consultor, o sea, puede ser un abogado, pero no necesariamente es un abogado. Si es un abogado, lo que tiene que tener muy claro es que no está actuando ahí como abogado, porque cuando diseña un sistema de resolución de conflictos, investiga, sí, para darse cuenta digamos, de todas las aristas de la cultura organizacional, por eso es que tiene que tener conocimientos, ¿no es cierto?, de diseño organizacional, pero no investiga como investigaría un abogado las causas, o los hechos, o quién dice la verdad. No, acá lo que hace es escuchar todas las campanas y valida, legitima todas las verdades, porque en definitiva cada uno tendrá su opinión, ¿no es cierto? Pero lo que sí necesita este consultor es que toda la organización se comprometa con el proyecto. O sea, necesita trabajar codo a codo con las partes, con las personas, con los integrantes de la empresa. Porque hay algo que si se llegó a este punto, producto de métodos ineficientes, como dijimos, el jerárquico o el ocultamiento, si se llegó a este punto, estamos en un punto de quiebre, en un punto de inflexión, es un punto de cambio. Ahora, estas maneras ineficientes lo que hicieron fue erosionar la confianza entre las personas. Entonces, este cambio, uno de los objetivos que tiene es restablecer la confianza, restaurar la confianza entre los integrantes de la empresa. Ahora bien, una vez que realizamos la auditoría, una vez que realizamos el diagnóstico a través de la auditoría, en la cual realizamos focus group y también algún otro tipo de reuniones, no necesariamente focus group, pueden ser reuniones con directivos, con mandos medios, con plana intermedia, con toda la plana de la empresa, pero en diferentes grupos. Entonces ahí pasamos a la etapa de diseño. Y es importante tener en cuenta que el diseño está abierto a revisión, porque en realidad la efectividad del diseño la vamos a medir en la práctica, ¿no es cierto? Cuando lo llevemos a ejecutar, ahí probablemente haya que hacer algún tipo de ajustes, ¿no es cierto? Ahora, en la etapa de diseño, siempre es muy beneficioso visionar el futuro. O sea, lo que hay que preguntarle a la gente es qué es lo que quiere para mañana. O sea, cuál es su anhelo, cuál es su expectativa,
cuál es el beneficio que querrían obtener de la implementación de este nuevo sistema. Y seguramente lo que vamos a escuchar cuando preguntemos eso va a ser respuestas que van a reflejar valores de todas las personas, valores compartidos. Y a veces puede parecer que lo primero que aparece en esa respuesta son visiones, no sé, utópicas, ¿no? Pero no importa, porque en realidad la tarea del diseñador es bajar a la practicidad, digamos, transformar esa visión utópica de, bueno, lo que queremos obtener acá, que todo el mundo se lleve bien, bueno, en fin, lo que fuera, transformarla en algo práctico. Transformarla en algo que se pueda implementar de manera pragmática. Y para eso, los pasos a seguir son, primero, como dije, visionar. Luego de visionar, transformarlo en un, bueno, ¿para qué estamos haciendo esto? Que sería la misión. Después, establecer claramente los objetivos, las metas. En cuarto lugar, darme cuenta de cuáles pueden llegar a ser los obstáculos, cuáles pueden ser las limitaciones, hasta dónde llega una cosa, hasta dónde la otra. En quinto lugar, estrategias claras. ¿Y para qué esas estrategias? Para llegar al sexto punto, que es poder realizar un plan de acción. Entonces, al llegar el momento de la implementación, también es muy probable que así como hubo personas que visionaron en positivo y aunque su visión fuera utópica nos sirvió para poder diseñar, aparezcan personas que hagan todo lo contrario, ¿no es cierto? Es muy probable que haya mucha no sé, pero es probable que haya resistencia al cambio. Y hay que entender esto. Frente a los cambios, pero antes de decírselo yo, se los voy a preguntar. ¿Por qué creen que habría resistencia al cambio? ¿Cuál sería el motivo principal por el cual alguien que está mal se va a resistir a querer hacer algo diferente, nuevo, que se supone que es para su propio beneficio? ¿Por miedo? No exactamente, por Seguro. miedo. Por miedo, porque cuando alguien está mal, específicamente en esto, no me escuchan, no me dan bola, los problemas están siempre en el mismo lugar, fulano no le importa nada, cualquiera de estos, estamos hablando inter áreas o de interrelación, y no tenemos solución y me quejo amargamente, ¿y por qué querría mantener ese status quo si estoy tan mal? Por miedo, porque me da más miedo esto nuevo que lo que ya estoy mal, pero digamos acostumbrada a estar mal. Entonces es simplemente miedo, eso es lo que tiene que entender el consultor, que no es un problema personal, no es que la persona se va a oponer porque no le gusta mi cara o no le gusta lo que estoy proponiendo, porque en realidad, les digo, el diseño, repito, tiene que ser con las personas, no para las personas. No es que yo en mi casa diseño algo, en mi oficina diseño algo y voy y se los quiero implementar. No, yo estuve trabajando en la empresa, con las partes de la empresa, y se supone que el resultado refleja lo que ellos quieren, no lo que yo quiero. ¿Ven la diferencia? Entonces se supone que no debería haber resistencia al cambio. Sin embargo, lo más probable es que sí la haya. Pero eso no es ni más ni menos que el alma humana. O sea, tenemos miedo, nada más tenemos miedo. Miedo a esto desconocido que quizás me ponga en un lugar incómodo, porque fíjense en qué se basa todo esto. Uno de los pivotes, dijimos, el principio de subsidiariedad, que es volverme responsable. O sea, yo paso a ser responsable de proponer soluciones, porque ahora ya no va a haber más el hecho de quejarme, sino de que alguien me va a llamar y decir, ¿qué propones? ¿Cuál es tu propuesta? Vamos a discutir tu propuesta, me interesa escuchar tu propuesta, no tu queja. ¿Qué es lo que a se te ocurre? Y ese cambio, aunque parezca muy sutil, es un cambio rotundo de mentalidad, porque saca a la persona de hacerse la víctima y lo pone en otro lugar que es justamente donde te pone la mediación, que es ser protagonista. Vos tenés que ser protagonista. No te escuché.
Pasa de pasivo a activo. Exacto, Claro. exacto, pero pasa, pero hay como, no, pará, yo me quiero quejar. Una cosa es quejarme y que vos te hagas cargo, y otra cosa es que yo me quejo y ahora resulta que me digan qué propongo. Y entonces aparece ese, ¿y por qué tengo que proponer algo? Por eso hay que explicar bien para qué es, porque es realmente un cambio de mentalidad. Vos tenés un problema, entonces el problema es tuyo. Vos no lo generaste, no importa. ¿Cuál es la solución que vos proponés? Porque lo estás sufriendo vos. Entonces sos vos el más interesado en solucionarlo. ¿Comprenden? Cambio rotundo de mentalidad, pero hay que hacerlo bien digamos, hay que hacerlo bien en el sentido de que hacerlo bien quiero decir hacerlo con método, con protocolo, siguiendo todos estos pasos que yo les acabo de decir, porque cada paso tiene una cantidad de subpasitos que no los vamos a ver hoy, pero es, digamos, una manera muy prolija de poder hacer un protocolo específico, concreto, pragmático, pero con diseño a medida, porque no es un diseño que ya está hecho, es hecho para esta empresa, porque esta empresa, la cultura es tal y tal cosa, el liderazgo es tal y tal otra, la comunicación es tal y tal otra, el radio pasillo funciona como fulanito es el que en realidad se está haciendo cargo de los temas, y cantidad de cosas que van a surgir, justamente tendrían que surgir y van a surgir cuando vayamos a hacer la auditoría, porque con todo ese input, con toda esa información, es que nosotros vamos a diseñar. Y por eso decimos diseñar con, no diseñar para. ¿Comprenden? Bueno, eso es la gran utilidad. Pero eso no significa que todo es un mundo de rosas y que la gente lo va a aceptar igual así, bienvenido el cambio. Porque esto es así, funciona el alma humana, hay que entender que funciona así. Entonces, ¿qué podemos hacer para minimizar los riesgos del boicot y del, digamos, la resistencia al cambio? Lo más importante es mostrarle a la gente cuáles son los beneficios, porque a nadie le importa el cambio en sí mismo, nadie quiere cambiar nada, si no es por obtener un beneficio. Pensemos en nosotros, si vamos a cambiar algo, ¿por qué es? ¿Porque se nos dio la gana de cambiar? No, es porque encontramos que vamos a obtener algo mejor, y eso hay que mostrárselo a la gente. Entonces, fíjense que la etapa que yo les dije de publicidad, o sea, publicidad en realidad de hacer conocido este protocolo, esta nueva manera, este diseño, este sistema a toda la empresa, pero también incluye capacitación, porque hay algo que nosotros sabemos, lo sabemos por negociación, que la negociación, como es un método a seguir de cierta manera, en determinado orden, todos tienen que conocer el método, porque si yo no conozco el método, no puedo participar. Entonces hay que capacitar a la gente para que la gente se preste de buena gana a participar de este cambio y para generar esa nueva cultura, dejar de lado la cultura ineficaz confrontativa para pasar a una cultura colaborativa y creativa, se impone capacitar a las personas. Por eso muchas empresas mandan por tandas a todas las personas, a todo el personal, en grupos, ¿no es cierto? Donde uno breve, no, o sea, no son capacitaciones tampoco súper largas, pero sí son capacitaciones donde se le explica a la gente cuáles son las reglas del juego, porque si uno no explica cuáles son las reglas del juego, no termina de comprender de qué se trata este juego, ¿comprenden? Entonces hay que explicar, hay que capacitar. Bueno, entonces tienen, como les digo, informados, capacitados, y esta información, esta capacitación es la que va a permitir, por la que va a ir creando esta nueva cultura. Recordemos también lo siguiente, ¿no? Así como las personas no venimos de un repollo, tenemos una historia,
la empresa también tiene una historia, tiene una trayectoria, no nació hoy conmigo con esta idea, o sea, tiene una cultura. O sea, ¿qué es la cultura? ¿A qué llamamos cultura organizacional? A la manera en que se hacen las cosas, en este caso la manera en que se comunican las personas y se resuelven los conflictos. Hay una cultura, hay que entenderla, no para juzgarla, decir es buena o mala, es ineficiente, listo, no, hay que cambiar, porque no sirve, no sirvió, entonces hay que cambiarla. Bueno, perfecto, pero esa cultura también, esta nueva cultura, se va a ir gestando, porque la cultura no se hace en un día. O sea, necesita que pase, que esto, y necesita, o sea, es necesario que las personas estén comprometidas, participen, para eso formaron parte del diseño, porque no hay nada que comprometa más a alguien que ser parte del diseño. Cuando yo te vengo, es muy diferente a que vos participes porque vos misma o vos mismo generaste ideas y dijiste, no, yo quiero que sea así, asá. Entonces vos te sentís reconocido, vos formás parte del proyecto. O sea que eso es el primer punto. Después capacitar específicamente en métodos de resolución de conflictos o en negociación, y entonces ya se va generando una nueva cultura que de todas maneras va a llevar tiempo, porque vamos a ver en la práctica que se cumplan los protocolos, porque muchas veces se dicen cosas y después, algo muy común, el mediador, dijimos que está ahí para facilitar la comunicación, ¿no es cierto? Y dijimos que uno de los mayores problemas es radio pasillo, los chismes, etc. Imaginemos esto, un directivo que implemente este sistema y después llama al mediador porque dice, ¿qué te dijo el sindicato? ¿Ah? Pero ¿cómo? ¿No era que yo no te tenía que contar nada? Dale, escúchame, decime, así estoy al tanto. Bueno, o sea, quiero decir que hay que ser coherente con lo que uno va a implementar, porque si después las personas, si no están comprometidos, se va a generar peor zafarrancho que el que había antes, ¿comprenden? Así que bueno, eso a tenerlo en cuenta. Y resumiendo, como síntesis acá. El conflicto es parte de la vida empresarial, o sea, es inherente a la vida empresarial. Ocultarlo, sofocarlo, negarlo, no es la salida eficaz. Entonces, si bien las diferencias son inevitables, la creatividad, el crear valor, el dejar de pensar en culpables para crear, diseñar soluciones, es la gran oportunidad que presentan los conflictos organizacionales. Y el diseño de sistemas para estas organizaciones es el camino para lograr una nueva cultura organizacional. Y bueno, y con esto, siendo las 19:15, me queda solo preguntarles si quieren hacerme alguna pregunta. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? No, perdón, no. Lo que pude entender es, digamos, que el problema, los conflictos que hay son tratar de evolucionar con la misma empresa y que todo sea, digamos, pacífico y que sea avanzar para el conflicto ese. En realidad, evolucionar es diseñar. La evolución es diseño. Para diseñar no basta el voluntarismo, tenemos que saber. Y tenemos que unir dos saberes. Uno, el de organización, o sea, todo lo que le pasa, todo lo que implica la cultura organizacional, desde el liderazgo hasta la comunicación y la manera en que tienen actualmente de resolver el conflicto, entender todo eso. Y por el otro lado, conocer bien de resolución de conflictos, porque es uniendo los dos saberes que uno puede diseñar un sistema sustentable. Aquí llamamos un sistema sustentable a un sistema que perdure, que permanezca en el tiempo, no que yo invierto en un sistema que a los 2 días nadie cree en ese sistema, porque esa es la parte más compleja de todo esto, que es que la gente crea
crea, o sea, lo utilice y Se crea. desprenda de los miedos que puede llegar a tener. Exacto, exacto. Y uno de los miedos fundamentales es ese que, con ese ejemplo, ese es uno de los miedos fundamentales. ¿El mediador dentro de la empresa es neutral? Sí, ¿Es neutral? sí. ¿O no va a ser un corre ve y dile No. del gerente, del dueño? O sea, es todo un desafío, pero realmente es una gran oportunidad este desafío, porque abre justamente este espacio de salir del ocultamiento, de salir de la mala comunicación, porque qué mejor que la gente encuentre un espacio neutral en el cual pueda decirse las cosas que por ahí no tenían ningún espacio en el cual hablar de manera directa, ¿no es cierto? Pero ya les digo, diseño no es voluntarismo, diseño es hacer un protocolo, seguir los pasitos y generar algo junto con la gente que le sirva a la gente y no, digamos, frustrar el compromiso haciendo cosas inadecuadas, ¿no es cierto? Como esta que yo les acabo de decir. Porque el rol del mediador dentro de la empresa es muy desafiante. O sea, a mí me contratan para ayudar a la gente a facilitar la comunicación, y ¿qué pasa si tengo presiones para violar la neutralidad? Bueno, no debería, pero bueno, sí. Sí, Beatriz. Gabriela, y en cuanto si hacemos dentro de la empresa, por ejemplo, entre un empleado y su superior jerárquico, Sí, por la mala comunicación, sí. ¿será también el miedo del empleado a posibles como consecuencias? Obviamente, a represalias, obviamente, pero por eso te digo que todo eso hay que ponerlo en el diseño para que se vea en la implementación, porque, y después comunicarlo y después capacitar, porque si no, no funciona, porque el miedo es crear un obstáculo. El miedo es como una alarma, o sea, no, ¿cómo le voy a hablar? ¿Cómo voy a hablar libremente si después me pueden, no sé, me pueden sancionar? Todo lo posterior va a ser inaplicable. Exactamente, entonces es todo de artesano, ¿no? Porque está todo enganchado una cosa con la otra, pero todas las partes son importantes, todos los engranajes son sumamente importantes, porque si eso tan básico no está bien claro en el protocolo, no está bien claro en el diseño, ¿y qué va a pasar? Que por más que te digan todo que sí, nadie va a confiar. Pero eso es algo como de sentido común, ¿cierto? Pero a veces, por eso te digo que este tipo de cambios pretendemos que sea un cambio de 180 grados, no de 360. Porque si no, es un cambio que no es un cambio, porque parece que es un gran cambio y todo está igual. Porque hay cambios así, ¿no? Que se pretende que es el gran cambio y todo sigue igual. No. La idea sería, como por ejemplo, qué sé yo, vos llevas a una empresa, suponte, a hacer una actividad extra, un outdoor, como se dice, una actividad afuera, para qué sé yo, está bien, pero ¿cuánto te dura el efecto motivación? Te dura lo que un fósforo, porque los problemas siguen. Vos podés pasando un día bárbaro de diversión, pero vos cuando volvés a tu día a día de trabajo no te resolvieron nada, eso no te resolvió nada. Entonces, que no se trate de eso, o sea, el diseño es para que no pase eso, para que no sea un efecto fósforo, sino para que sea un efecto de cambio sustentable. Bueno, bien, hasta acá llegamos entonces. Como lo grabé, después, si quieren, lo paso, o a los que lo pidan, lo pasamos para que tengan todo lo que hablamos. Y nos vemos el 26, tenemos otro webinar en el que vamos a hablar de algo que está relacionado con esto, que es el liderazgo. Vamos a hablar un poco de liderazgo. Y los diferentes tipos de liderazgo. Y bueno, y vamos a aprender un poquito más de liderazgo, que forma parte de los sistemas de resolución de conflictos, porque uno no puede diseñar el sistema si no entiende los tipos de liderazgo que hay en esa empresa, que por ahí son diferentes
que por ahí son contradictorios, que cada uno tiene sus objetivos, pero también tiene sus dimes y diretes, ¿no? Sus pros y sus contras. Así que bueno, creo que va a ser interesante. Bueno, los dejo entonces, los dejo ir a comer, descansar, lo que fuera, y para los que quieran se suman en la próxima. ¿Estamos? Hasta la próxima, gracias. Hasta las Chau, gracias, chau. muchas gracias, Gabriela.